Buenas a todos y todas. En el día de hoy vamos a abordar el tema número 2, titulado La Hispania romana y visigoda. Recordad que estábamos haciendo una serie de vídeos que sirviesen como repaso, explicación de los contenidos de forma que lo pudieseis ver en casa. Bien, pues como decimos, abordamos y comenzamos con este segundo tema. En este tema, pues vamos a abordar un periodo cronológico que abarca desde los siglos III a.C. al octavo después de Cristo, o lo que es lo mismo, el final de lo que es la Edad Antigua y un parte de la Edad Media, ¿vale? En estos siglos habrá dos grandes protagonistas, los romanos, el Imperio Romano, y los visigodos. Esos son los dos grandes protagonistas. ¿Por qué? Porque van a fundar el primero un imperio, el segundo un reino, de forma consecutiva, pero eso sí, tendrán que hacerse fuerte, tendrán que dominar pues a muchos pueblos, muchos de los cuales habíamos visto en el tema anterior, como los íberos, celtas, celtíberos y los cartagineses, y otros que luego vamos a ver un poquito más a fondo, como los bizantinos. El primer apartado, después de lo que es la introducción, se titula La Hispania romana, y en concreto vamos a hablar un poquito sobre la conquista romana de la península ibérica. Mira, ahí tenéis un mapa. Si recordáis, lo vimos en el tema anterior. Durante el primer milenio antes de Cristo, pues la península ibérica estaba habitada por multitud de pueblos. Destacaban los íberos en esa vertiente mediterránea, en el sur, en el levante, los celtas en el cuadrante noroeste y una mezcla de ambos que eran los celtíberos. A ello había que sumar, bueno, pues distintos pueblos que venían aquí atraídos por las riquezas de los metales, atraídos por la actividad mercantil, y nos estamos refiriendo a los fenicios, a los griegos y cartagineses, bueno, que habían fundado una serie de colonias por la costa peninsular. Sí, a ver. Uno de estos pueblos colonizadores, si recordáis, eran los cartagineses, que bueno, cartagineses que eran herederos de los fenicios. Se puede hablar de los cartagineses o los púnicos. Los cartagineses emergieron, se convirtieron en una gran potencia que iba a empezar a rivalizar con Roma en la llamada talasocracia mediterránea, sí, por el dominio del Mediterráneo. Y se van a enfrentar. Eran dos potencias que estaban abocadas al enfrentamiento en las llamadas guerras púnicas. En principio los cartagineses tuvieron éxito y se llegaron a extender, como podéis ver ahí en las tierras coloreadas en verde, por el este y el sur de nuestra península, entre otros territorios, ¿vale? Y Roma, pues los territorios que dominaba se circunscribía a lo que es la península itálica o italiana. No obstante, como consecuencia de la Segunda Guerra Púnica, vamos un poquito más rápido para que no sea muy tedioso, pues los cartagineses van a ser expulsados de la península ibérica por los romanos, quienes desde entonces pues se van a convertir en amo y señor de la península. Esto no quiere decir que del tirón conquistasen toda la península. Lo van a ir haciendo según las circunstancias se lo vayan permitiendo. Y podemos distinguir tres fases que luego vamos a ver en un mapa. La primera abarca aproximadamente, son fechas aproximadas, del 218 al 170 a.C. Durante esta fase van a dominar el sur y la costa oriental peninsular y se aprovechan, pues, evidentemente, de importantes recursos agrícolas y mineros de íberos y de cartagineses. La segunda fase, entre el 154 y 133 a.C., pues los romanos ya se meten en el centro y el oeste, así como Baleares. En esta fase van a tener lugar hitos históricos como la gran defensa numantina. Los numantinos se van a hacer fuertes y van a resistirse en una feroz resistencia a los romanos, aunque finalmente caerán. Y también, bueno, las historias de Viriato, el líder del pueblo lusitano, pero también van a caer. Y en la tercera y última fase, entre el 29 y el 19 a.C., aquí interviene el mismo emperador Augusto, van a conquistarse los pueblos del norte, cántabros, astures y galaicos, que se van a resistir hasta el final. Vamos a ver un mapa, este que tenéis aquí, en el que claramente se ven tres zonas. La primera, la vertiente mediterránea, que es la primera fase, luego el interior, los celtas y celtíberos, y luego finalmente, bueno, pues los pueblos del norte, ¿vale? Con esto tendrían los romanos conquistada la península ibérica.
Evidentemente, una vez que se produce la conquista, los romanos se ponen evidentemente, a administrarla, a gobernarla y a explotarla económicamente. Para su administración van a crear una serie de provincias, provincias que no van a ser definitivas, sino que, como vamos a ver ahora, van a ir cambiando en cuanto a número y en cuanto a territorio. En un principio, la primera división administrativa se pudieron distinguir dos grandes provincias, la citerior y la ulterior. Para que me entendáis, más o menos. La citerior, la de más acá. Y la ulterior significa la de más allá. La citerior, la de más acá, pues aborda lo que es el norte, ese cuadrante noreste, hasta Cartagena. Y la ulterior, bueno, pues el sur y esa vertiente más atlántica, ¿vale? La siguiente división administrativa, nos vamos ya a época de Augusto. En este caso se crean tres provincias, la tarraconense, la bética y la lusitana, con capitales consecutivamente en Tarraco, Córdoba y Emérita Augusta, sí, en Mérida, como podéis ver ahí. Más adelante, con Diocleciano, pues se va a crear la diócesis de Hispania. Se va a hablar de la diócesis de Hispania, dividida en 6 provincias, que son la Galaequia, la tarraconense, la bética, la lusitana, la cartaginense y la mauritana tingitana. Ya eso sí, en el norte de África. A la que se va a añadir en el siglo IV, pues la Balearica. Vamos a hablar de un concepto que es proclive, eh, puede ser que sea uno de los favoritos para que caiga en esa selectividad. Nos estamos refiriendo al concepto de la romanización. ¿Qué es eso de la romanización? Pues el proceso por el cual la población de Hispania va a asimilar pues, el arte, la cultura, la lengua, las tradiciones, las leyes, la sociedad, pues de los romanos. Ese proceso de aculturación, de asimilación de todos los aspectos romanos por parte de los hispanos. ¿Vale? Es un proceso que no es uniforme. La romanización será más profunda en lo que había sido la zona íbera, en esa costa alicantina y en el sur, y menos intensa en el norte y en el interior. ¿Cuáles son los principales vehículos de esa romanización? Pues al principio, pues la división del idioma que hablaban los romanos, nos estamos refiriendo al latín. Muy importante porque realmente nosotros estamos hablando el latín evolucionado. ¿Por qué? Porque del latín van a surgir más adelante la llamada lengua romance. Ese sería el primer vehículo de romanización. Ahí podéis ver un mapa con esos colores marrones o pardos en el que veis las distintas lenguas romances derivadas del latín. Lenguas romances que aparecerán mucho más adelante, en la Edad Media. El segundo vehículo de romanización, bueno, pues Roma va a crear una amplia red urbana, numerosas ciudades como Hispali, Sevilla o Caesar Augusta, Zaragoza. Muchas veces se van a fundar completamente nuevas, otras sobre antiguos asentamientos indígenas y tendrán, bueno, pues la mayoría de ellas un plano llamado endamero, o luego lo vamos a ver, en el que, como podéis ver ahí, Zaragoza desde el aire, desde una vista satelital, Caesar Augusta, destacaban dos avenidas, el Cardo y el Decumano, norte, sur, este, oeste, con manzanas regulares en el que se van a instalar los distintos edificios públicos, ¿vale? En las ciudades romanas tuvo lugar el asentamiento, evidentemente, de funcionarios, militares y comerciantes que van a extender su cultura. Además, estos van a llevar numerosas obras de ingeniería y obras públicas que van a dar lugar a un patrimonio que muy rico y que va a servir para articular el territorio que tenemos hoy día en España como monumentos, calzadas romanas que van a recorrer toda Hispania y todo el imperio, murallas como la de Lugo, que podéis ver ahí también en la imagen, el acueducto de Segovia, puentes como el de Alcántara de Córdoba o el de Córdoba que perviven hoy día en bastante buenas condiciones, y teatros y anfiteatros como el de Mérida, Itálica o Málaga que podéis ver ahí. Otro vehículo de romanización, el derecho romano. ¿Qué es eso del derecho romano? Bueno, pues son el conjunto de leyes que van a regir la vida diaria, política, económica, comercial y social de la sociedad y que es muy importante. ¿Por qué? Pues porque son la base sustancial todavía de la legislación moderna que rige en Europa, por supuesto en España, súper importante. Afecta, como repito, he dicho antes, a amplitud de aspectos, contratos,
arrendamientos, etcétera. Otro vehículo de romanización, la religión, muy importante. La población hispana va a absorber, va a integrar lo del panteón romano, politeísta, es decir, están formados por multitud de dioses y diosas, ahí tenéis la imagen, pero luego, una vez que se propague el cristianismo y se declarada la religión oficial del Estado romano, pues se impone el mismo, ¿vale? Vamos a hablar ahora rápidamente de la sociedad y la economía hispano-romana. Vamos a hablar de las ciudades. Como hemos dicho antes, los romanos, súper importante, van a crear una amplia red urbana que va a servir al mismo tiempo como elemento básico donde se asientan los colonos romanos, asegurando pues ese control del territorio y como un medio de explotación económica. Como os dijimos antes, algunas son fundadas completamente nuevas, otras sobre antiguos asentamientos de periodos anteriores y la mayoría de ellas va a tener un plano llamado endamero, es decir, con esas dos amplias avenidas, norte, sur, este, oeste, el Cardo y el Decumano, sobre el cual se articulan otras manzanas regulares de calles paralelas y perpendiculares y sobre el que se abren numerosos edificios públicos como el anfiteatro, los teatros, el foro, murallas, etcétera. El mercado. Algunas ciudades son Hispalis, que es Sevilla, Emérita Augusta o Caesar Augusta, que lo vimos antes. Bien. No todas las ciudades van a tener el mismo régimen jurídico. Es decir, los derechos y las obligaciones de algunas ciudades, las federadas, pasaron a ser municipios romanos, con un régimen jurídico similar a la misma Roma. Se encontraban dirigidas por dos magistrados, los virus, y un pequeño senado del que formaban parte los miembros de esa aristocracia local. El resto de las ciudades eran las llamadas estipendiarias, ya que pagaban un impuesto o estipendio a cambio de lo cual se respetaban sus formas de administración local. En cuanto a la sociedad romana es una sociedad esclavista. Se basa en la esclavitud, como ahora veremos. Eso significa que no, además de los esclavos, que no van a tener derecho, evidentemente, hay otros tipos de personas que no van a tener los mismos derechos, no van a disfrutar de esos derechos. Es una sociedad desigual. Se puede hablar de personas no libres, los esclavos, y de personas libres. Pero a su vez, entre estos últimos, de las libres, se pueden distinguir a los ciudadanos y no ciudadanos. ¿Por qué? Porque va a diferenciarse los derechos y las obligaciones de uno y otro. En cuanto a los hombres libres con derecho a ciudadanía, eso sí, con derecho a ciudadanía, podemos hablar de una minoría rica y una mayoría muy humilde. La minoría rica está formada por tres órdenes: los senadores o orden senatorial, los altos cargos del ejército, los ecuestres y de la administración, el orden decurional. La mayoría humilde pues es la plebe que puede ser urbana si vivía en la ciudad y rústica si vivía en el campo. Los hombres libres no ciudadanos, los llamados peregrinos, eran la mayoría de la población. Y hay que decir también que todas las mujeres, todas, carecieron del derecho de ciudadanía, independientemente de su riqueza, para que veáis la misoginia, de la discriminación que sufrían estas en este momento. En el último escalón, evidentemente, estaban los esclavos. Esclavos que eran posesiones, eran cosas que pertenecían a sus dueños, que se compraban y se vendían. Y lo podían utilizar para distintas tareas. Tareas de la minería, en la casa o tareas en el campo. A veces, cuando el esclavo se portaba muy bien, después de muchos años de estar trabajando para su amo, este tenía el detalle de darle la carta a libertad y pasaban a ser libertos, ya no eran esclavos, aunque muchas veces eso no significará que cambiará radicalmente su vida, puesto que muchos continuaban viviendo en la casa donde siempre lo habían hecho, por poner un ejemplo. Ahí veis una pirámide escalonada de esa sociedad desigual de época hispano-romana. Podemos distinguir, como veis, primero ciudadanos y no ciudadanos, ¿vale? Y después los tres órdenes. Vamos a hablar de la economía. Mira, en principio la agricultura. La agricultura es la base de la economía. Y los tres productos del campo principales, la llamada tríada mediterránea, formado por cereales, la vid y el olivo. Las tierras va en cuanto a su propiedad. Vemos o pequeñas propiedades o grandes propiedades, grandes latifundios, trabajadas, eso sí, por esclavos. Y sus dueños son los patricios. ¿Vale? En esas propiedades, ahí podéis ver un dibujo, se van a aplicar innovaciones técnicas en el campo muy importantes que van a traer los romanos. El arado romano,
el uso del barbecho, que ya sabéis que el barbecho es dejar descansar una parte de la tierra, y sistemas de regadío, que luego con los musulmanes en época de Al-Ándalus, este sistema, como veremos más adelante, serán mejorados. La minería, muy importante, uno de los atractivos sin duda de la península ibérica, pues también los romanos la van a explotar. ¿eh? España aportó a Roma la plata, pues por ejemplo, de yacimientos en Sierra Morena y Cartagena, el plomo de Cartagena también, el mercurio de Almadén en Ciudad Real y el oro de las Médulas en León, Galicia y Asturias. Ahí tenéis precisamente una vista de las Médulas, un yacimiento en la Sierra del Bierzo, la provincia de León. Como veis, son cerros, colinas horadadas, transformadas por los romanos que sacaban de sus entrañas pues gran cantidad de oro. La artesanía es una actividad urbana también importante, se producían tejidos, cerámica, vidrio, productos de hierro, aceite, vinos, salazones y una salsa muy famosa romana elaborada con las vísceras de los pescados llamada garum, ¿vale? Que tenía al parecer bastante éxito. En cuanto al comercio, pues este se basó en la exportación de trigo, aceite, salazones y metales y en la importación de artículos de lujo. La actividad comercial se benefició del uso de las monedas, de la creación de los puertos y de la construcción de las anteriormente mencionadas calzadas romanas que cruzaban todo el imperio hasta concluir en la misma Roma. Ahí veis dos imágenes. La de la izquierda es la factoría de salazones de Bailo Claudia en la actual Bolonia Gavi, muy importante, y desde ahí se exportaban en ánforas hasta la misma Roma o se distribuían por otros rincones del imperio. ¿Vale? Los salazones, los productos del pescado. Y a la derecha pues veis una cosa súper curiosa. Son ánforas hispanas en el monte Testacho. Pues las ánforas son esos recipientes en los que se podían introducir aceites, salazones, otros productos del campo, el vino, y llevaban como un sello en el que identificaba el lugar de procedencia, el taller del que salían. Estas, conforme llegaban a Roma, pues se fueron echando en una especie de basurero, de escombrera, que fue formando un monte llamado el Monte Testacho en la misma Roma. Y vemos, ahí se pueden identificar la gran cantidad de ánforas procedentes de nuestra península. Como todo imperio tiene un principio y un final. Vamos a hablar de cómo desaparece el imperio romano. A partir del siglo III se van a suceder una serie de causas, de motivos entrelazadas que pueden explicar rápidamente, porque esto daría para mucho, cómo va a ir decayendo el imperio romano hasta su final. Mira, para entonces el imperio romano pues había alcanzado su máxima extensión, para el año 117. Eso es bueno y malo. Bueno, pues porque el imperio es poderoso, pero malo porque hay un cese de la guerra de conquista y eso pues merma la llegada de riquezas y a su vez el hacer esclavos a esos pueblos dominados. Estos motivos a su vez, pues ¿qué? Bueno, ahí podéis ver un mapa de Roma en su máxima extensión. Esto paró, como hemos dicho, la llegada de riqueza y esclavos. Esto provoca a su vez pues una crisis económica. Descendió la actividad del comercio, la actividad en general económica y por supuesto supuso una merma en los ingresos del Estado, el cual ¿cómo reacciona? Aumentando los impuestos. Una medida en principio buena, pero que conllevó también algo malo, el llamado proceso de ruralización. La crisis económica y el aumento de los impuestos hizo que la población se viese ahogada, ¿no? por esos impuestos. Eso provocó que una parte importante de la población comenzase a marchar al campo. Esto es lo que se conoce como proceso de ruralización. Y muchas de esas personas que se van al campo no tienen una cosa que hacer y van a quedarse a vivir en las tierras de los ricos patricios que viven en esas lujosas villas con amplias tierras que son pues cultivadas por esas personas que vienen procedentes de la ciudad. Se van a convertir en colonos, ¿vale? Y eso lo veremos en la Edad Media. Son personas que en principio son libres, pero bueno, quedarán adscritas a la tierra. Eso lo veremos más adelante durante el feudalismo de la Edad Media.
Además, muchas regiones, pues bueno, comienzan a funcionar de forma independiente. La crisis económica y el cese de la guerra de conquista generó pues una profunda inestabilidad política. Todo va relacionado. Se vio reflejado esta inestabilidad política en numerosas guerras civiles, la indisciplina de muchos soldados, el caudillismo de muchos jefes militares romanos, y todo esto fue originando una bola que favoreció pues la puntilla del imperio, que son las llamadas invasiones bárbaras. Cuando peor estaba el imperio, con esa inestabilidad política y económica, se produce las invasiones de un montón de pueblos bárbaros del norte y del este de Europa, que comenzaron a invadir las fronteras y a asentarse en el imperio. En Hispania, se produjo la llegada de vándalos, suevos y alanos, y posteriormente los visigodos. Los visigodos eran otro pueblo bárbaro, pero habían firmado un pacto foedus con Roma, por el cual tenían que expulsar a los tres pueblos mencionados anteriormente con tal de poder asentarse en el territorio. Hubo intentos de solución. La más famosa, no sé si lo recordáis, de vuestra época en el instituto, es que en el año 395 el emperador Teodosio, ¿qué hace? Pues divide el imperio en dos partes. El imperio romano de Occidente con capital en Roma y el imperio romano de Oriente con capital en Constantinopla. Pero esto no va a solucionar la crisis del imperio, especialmente la parte occidental, que estaba decayendo aún más que la parte oriental. En el año 476 es depuesto por Odoacro, el último emperador romano, Rómulo Augusto. Con esto se pone fin al imperio romano de Occidente, no así al imperio romano de Oriente o imperio bizantino, que va a durar 1000 años más, hasta 1453. Bien, vamos a hablar brevemente de la llamada Hispania bizantina. Mira, no, ya estamos en lo que es en época medieval. Una vez que desaparece el Imperio Romano de Occidente, Hispania va a ser controlado por los visigodos, que van a lograr conquistar con el tiempo pues toda la península ibérica. No obstante, en ese proceso de expansión y dominio peninsular por parte de los visigodos, tendrán que enfrentarse a los bizantinos. ¿Quiénes eran los bizantinos? Pues lo hemos dicho antes, el Imperio Romano de Oriente. Tenía esos dos nombres, o Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Y uno de sus emperadores, Justiniano I, en el siglo VI, se le metió en la cabeza pues un proyecto bastante importante y bastante difícil de conseguir, pues lograr reconstruir lo que antaño había sido la gloria del Imperio Romano, intentar reconstruir todo el Imperio Romano. Fueron conquistando numerosos territorios, como podéis ver en ese mapa, incluidos territorios aquí en la península ibérica, en lo que es la parte del sur y parte del levante peninsular, a la que van a llamar España. España como provincia bizantina o del Imperio Romano de Oriente. Ahí podéis ver un mapa en naranjita lo que es la frontera del Imperio Romano de Oriente y en verde pues lo que Justiniano llegó a conquistar, ¿no? A reconquistar, depende de qué perspectiva se utilice. ¿Vale? No obstante, esa presencia bizantina en la península ibérica no será para siempre, puesto que en el primer tercio del siglo VII esos territorios del sur serán conquistados por los visigodos. Vamos a hablar ahora de la monarquía visigoda. Mira, en el año 409, estamos ya al final del Imperio Romano de Occidente, esos tres pueblos bárbaros de los que habíamos hablado anteriormente, los suevos, los vándalos y los alanos, van a entrar en la península ibérica, invadiéndola evidentemente. Roma, que ya en ese momento se encontraba bastante débil, no le queda más remedio que firmar con ese otro pueblo bárbaro, los visigodos, un pacto por el cual si combaten, les ayuda a combatir a esos otros tres pueblos que veis ahí en verde, le permitiría establecerse en el sur de la Garia y parte de Hispania. Así fundaron el llamado Reino de Tolosa, ¿vale? Que podéis ver ahí en el mapa de la izquierda. Lo que pasa que hay otro pueblo bárbaro que son los francos, que van a ejercer una gran presión sobre los visigodos. En la batalla de Bouillé, en el 507, los visigodos son derrotados y su territorio queda delimitado a lo que es la península ibérica, fundando lo que será luego el reino visigodo de Toledo, ¿vale? El de nuestro
territorio. En la península ibérica los visigodos eran una minoría frente a la población hispano-romana y vieron la necesidad de que si querían fundar un reino, un estado cohesionado, unido, pues iban a tener que tomar una serie de medidas. La primera medida en el ámbito territorial. ¿Qué van a hacer? Pues que los visigodos van a conquistar todo lo que es la península ibérica. Se anexionan el reino suevo, arrinconan a los vascones y, como dijimos antes, pues van a expulsar en el primer tercio del siglo VII a los bizantinos de ese sur peninsular que podéis ver en el mapa. En el ámbito político y social y religioso, pues vamos a destacar 3 de sus reyes. Van a tomar una serie de medidas que ayudarán a cohesionar el reino entre las dos poblaciones, la hispano-romana y la hispano-visigoda. El primero de ellos es Leovigildo, que va a eliminar una prohibición que había por el cual como dice su nombre, evitaba los matrimonios mixtos entre visigodos y hispano-romanos. Bueno, pues este lo abole, lo elimina para que haya matrimonios mixtos. Otro de los reyes, además de Leovigildo, pues destaca Recaredo. Mira, los visigodos eran arrianos. ¿Qué era el arrianismo? Era otra vertiente, otra rama dentro del cristianismo. Ahora no nos vamos a meter en cuáles son los preceptos de fe del arrianismo, pero eran distintas al catolicismo. La mayoría de la población hispana era católica. ¿Qué hizo él? Bueno, pues se convierte al cristianismo católico y con él toda la población debe ser católica y eso ayuda a la cohesión de la población. Y por último, el último rey, además de Leovigildo y de Recaredo, es Recesvinto. ¿Qué hace este hombre? Bueno, pues saca un código jurídico que unifica las leyes entre visigodos y hispano-romanos, porque todavía había códigos distintos según el pueblo. Bueno, pues este lo unifica y dice que todo el mundo tiene que tener las mismas leyes aquí en el reino hispano-visigodo. Mira, vamos a hablar ahora de uno de los motivos por los que va a desaparecer el reino hispano-visigodo. Y es que la monarquía visigoda era muy débil. La monarquía visigoda al principio era electiva, no era hereditaria. ¿Eso qué significa? Que el rey el rey era elegido entre la nobleza. Y claro, a cambio de la elección, pues el rey siempre estaba dando prebendas a la nobleza. Y estos, cuando lo estimaban oportuno, pues se levantaban contra el rey. Siempre había un mal rollo, un mal ambiente entre la nobleza y los reyes visigodos. Tan es así que se habla de un concepto que es el llamado morbo gótico, por el cual no en pocas ocasiones muchos reyes fueron expulsados del poder, asesinados directamente por una facción nobiliaria para poner a un miembro de una familia, de esa nobleza, de esa familia, para que se convirtiese en rey. Pero eso no le aseguraba un reinado tranquilo, porque a su vez podía ser asesinado por otra facción. Esto que os cuento es importante que lo entendáis porque ahí está uno de los factores de por qué va a caer a partir del año 711, fecha súper importante en la historia de España. ¿Por qué va a caer el reino visigodo? Mira, por entonces reinaba un nuevo rey, llamado el rey Don Rodrigo, que había llegado al trono, bueno, pues después de la muerte del rey Witiza. Witiza, antes de morir, quiso transmitir el reino a su hijo Áquila, pero al final quien se convierte es Don Rodrigo. Y evidentemente los witizanos se la tuvieron jurada a los partidarios de Don Rodrigo y al mismo rey. ¿Qué ocurre? Pues en ese momento, por el norte de África se estaba expandiendo el imperio musulmán, los musulmanes, cuya idea era pues expandir el Islam, la nueva religión del Islam, de la que hablaremos más adelante. Y cuando llegan al estrecho de Gibraltar, pues ven que la monarquía visigoda no la tiene toda consigo, que la nobleza visigoda está peleada entre sí, y bueno, ve la oportunidad para aliarse con una facción contraria al rey Rodrigo que permite y facilita el cruce del estrecho de Gibraltar por parte de los musulmanes
Y la llamada Batalla de Guadalete, en la zona de Jerez, Puerto de Santa María, tiene lugar. Bueno, pues esa batalla es la que es derrotado el rey visigodo con la ayuda de algunos nobles contrarios a Rodrigo, y eso supone, bueno, pues el principio del fin del estado visigodo. En pocos años, como veremos en temas venideros, los musulmanes van a tomar casi sin problemas toda la península ibérica y la llamarán Al-Ándalus. Finalmente, para concluir con el tema, diremos que el mundo visigodo era eminentemente rural. Eh, si recuerdas, al final del Imperio Romano, en el Bajo Imperio, habíamos hablado de que se estaba viviendo un proceso de ruralización, es decir, que la gente se estaba marchando de la ciudad al campo. Por ese estancamiento económico, comercial, que es artesanal que se vive en la ciudad, pues la gente no tuvo más remedio que irse al campo. ¿Al campo a dónde? Pues al campo a trabajar las tierras de un rico señor. Algunos herederos, algunos de esos ricos eran los antiguos patricios romanos, otros son nuevos nobles visigodos. Bueno, pues da igual de qué origen. En ese momento se empieza a conformar lo que luego vamos a conocer como sociedad feudal o época feudal, en la que el territorio se encuentra dividido en porciones, ya que luego se van a conocer como feudos, dirigido por un noble de origen hispano-romano o visigodo, que controla una población campesina sometida. Sometida, aunque muchos en teoría son libres, ¿eh? En la práctica se considerarán como siervos si están adscritos a la tierra. Eso es lo que el fenómeno se conoce como feudalización y que bueno, se están poniendo las bases ahora, en este momento, ¿vale? En la Alta Edad Media. Bien, bueno, pues con esto ponemos punto final al tema. Y nada, nos veremos en el siguiente y bueno, espero que os ayude a tener las ideas más claritas y lo podéis ver las veces que necesitáis. Así que nada, venga, un saludo, hasta luego.